Tienes una clase online con un nativo para practicar con tu profesor en el correspondiente idioma, o tienes una reunión de trabajo y de repente tu interlocutor suena como si estuviese dentro de una caja de zapatos. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto bloquea completamente tu entendimiento y el de la otra persona. Y esto te va a dar también un pánico tremendo de que no te entienda. La fluidez no es solo lo que dices, es también lo que no permites que cree una interferencia y que te distraiga. Hoy vamos a hablar de cómo construir una burbuja de paz alrededor de tus sesiones online con compañeros de trabajo y más especialmente con nativos con los que practicas o profesores de lengua con los que tienes que fijarte mucho cómo dicen las cosas, qué dicen exactamente para aprovechar el máximo de las clases online. Es posible cuando tienes problemas para entender lo que la otra persona dice, no es una cuestión de competencia lingüística, puede ser un problema simplemente del audio, de la calidad, del ruido. Hoy vamos a saltar por los aires el problema de un audio penoso que no puedes escuchar bien por problemas personales o de la otra persona que tiene un micrófono horroroso. Te voy a presentar dos soluciones, una es técnica y la otra es mental, para que podamos todos entender mucho mejor y concentrarnos en lo que es más importante, que es en la fluidez a la hora de comunicar. Vamos a empezar. Hay dos tipos de ruidos. El ruido exterior, que molesta, el perro, la sirena que pasa por la calle, algún miembro de nuestra familia gritando, llamándonos, incluso la mala acústica del sitio donde estamos. El segundo ruido es interno, es ese bloqueo personal de miedo, pánico y sobre todo cuando no entendemos algo, bloquearnos y empezar con ese traductor interno a buscar esas palabras que no sabemos. Vamos a comenzar por lo más fácil, que es la parte técnica del audio y de la calidad de sonido. Si el sonido no es perfecto, tu cerebro va a estar concentrándose en esos fallos y no va a tener la disposición correcta para concentrarse en lo más importante, que es comunicar las frases que estás diciendo. Si quieres entender a los nativos en línea, cuando tengas esos intercambios, vamos a utilizar las herramientas disponibles hoy en día para garantizar la mejor calidad. Y lo primero es lo que te pones en las orejas. Yo utilizo estos maravillosos auriculares de la empresa Bose, pero bueno, es igual la marca. Lo importante es eso, que te aísles del ruido externo, que te concentres en lo que estás haciendo en ese momento, y cualquier método que utilices es fantástico. Vamos a utilizar la técnica que tenemos a disposición actualmente para garantizar una mejor actuación a la hora de comunicar con alguien en línea. Este sistema a mí me garantiza el poder escuchar las pequeñas inflexiones en el idioma extranjero, especialmente porque a mi edad pues ya tengo otras capacidades auditivas y muchas cosas realmente no las oigo y necesito un poco la técnica para escuchar exactamente y poder repetir sonidos de otros idiomas que normalmente cuando hay mucho ruido no los puedo captar. Puedo reconocer la palabra, pero no llega como sonido más puro a mi cerebro y bueno, me produce mucho estrés el no entender correctamente lo que estoy escuchando. Y esta es la clave para entrenar mi oído, para garantizarme la mejor pronunciación natural de cualquier idioma. El problema está en que cuando no soy yo, sino que es el otro que tiene un micrófono terrible, ¿cómo lo hacemos? Actualmente tenemos sistemas
que están apoyados por la IA, la inteligencia artificial, que nos garantiza eso mismo, eliminar esos ruidos de fondo, no solamente los tuyos, sino los de la otra persona. Y para esto te presento el producto Crisp, que es una herramienta fantástica, gratuita, pruébala por favor, antes de decir nada, que te garantiza esa burbuja donde te puedes concentrar en lo más importante y puedes olvidar los ruidos, tanto los tuyos como los ajenos, para concentrarte en la comunicación, que es lo que más nos interesa, y en la fluidez, por supuesto. Imagínate que el nativo con el que estás hablando está en una cafetería con muchos ruidos. Crisp elimina el 99% de todos esos ruidos, lo que te garantiza una escucha mucho más atenta. La comprensión está garantizada y tu cerebro no tiene que esforzarse para descifrar esos sonidos que ya de entrada son diferentes y nos producen estrés. Esto te ayudará muchísimo más a entender el mensaje, a mantener la calma y ser capaz de reaccionar ante preguntas de tu interlocutor. Si eres como yo, que valoras un buen audio, pruébalo totalmente gratuita, de forma gratuita. Abajo en la descripción te pongo este enlace. Para mí ha sido un total descubrimiento. Acabamos de hablar de ese ruido real, concreto. Vamos a ir ahora al ruido interno que nos produce la sensación esta de no he entendido algo. Si te ha pasado alguna vez que no entiendes cuando alguien te está contando algo, conocerás perfectamente este bloqueo automático y la reacción de decir, por favor, repíteme la frase. La persona te repite todo lo mismo y sigues en las mismas porque es demasiado input el que te llega. Quiero compartir contigo una habilidad, una estrategia que utilizamos los intérpretes en situaciones así que ocurren muchísimas veces, donde hay una parte muy concreta que no has entendido. En lugar de ponerte nervioso y pedir a la otra persona que repita, lo que hacemos siempre, estamos acostumbrados a preguntar exactamente por esa parte. Podemos decir esa palabra que nos explique en el contenido. Podemos también preguntar si estamos hablando de este tema. De alguna forma, tú diriges la conversación hacia lo que no has entendido. Y eso anteriormente significa que el 80% posiblemente has entendido, la otra persona sabe que estáis en el mismo nivel y que ese 20% de lo que sea que te falta es la información que le estás pidiendo de forma muy concreta. Esto es genial para la comunicación, es una estrategia adicional para entender exactamente todo y que la otra persona sepa dónde falla la transmisión de conocimiento o de ideas, y para ti el ser más concreto a la hora de comunicar algo que te interesa saber. Además, esta estrategia lo que muestra es respeto a la otra persona del contenido que te está transmitiendo y que estás atenta a lo que dice. Resumimos, la clave para entender a un nativo en una sesión online son dos cosas. La primera, buscar la posibilidad para tener el audio más limpio, más claro. Y la segunda es eliminar ese ruido interno de no poder reaccionar, no saber cómo preguntar, porque tenemos miedo a que la otra persona descubra que no sabemos una palabra. Imagínate cuando perfilas y desarrollas esa capacidad para ser valiente y sin problemas, sin ningún miedo expresar. ¿Podrías explicarme exactamente esto que no he entendido? Esa valentía gana muchísimos puntos con la persona que te está escuchando, porque va a valorar y además que vas a avanzar increíblemente. Es una estrategia que no has utilizado hasta ahora, el preguntar exactamente por las cosas que no sabes y evitar ese ¿puedes repetir, por favor? Vas a notar un gran avance y sobre todo vas a tener una herramienta más
para este proceso de aprendizaje de idiomas y lo puedes utilizar en cualquier contexto, no solamente con los idiomas extranjeros, sino también con sesiones online, con cualquier persona, incluso en tu lengua materna, porque reconocer la edad nos da muchísimas cosas fabulosas, como la experiencia de vida, y enlazar también temas, hacemos conexiones de cosas que hemos aprendido, pero por otra parte, a nivel físico, bueno, pues tenemos esas desventajas de perder un poco la capacidad real, que podemos ayudar siempre gracias a la técnica actual. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, regálame un like. Mira también en las descripciones la información que te doy aparte. Pruébalo de forma gratuita. No tienes ninguna dependencia, no tienes ningún compromiso absoluto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!